Bienvenidos a esta masterclass de hoy. Soy Jesús Casla y, como siempre, es un auténtico placer tener la oportunidad de compartir y convivir durante el tiempo que dura cada uno de los encuentros que periódicamente hacemos, unas veces en español, otras en italiano. Siempre es por igual, como digo, un auténtico placer. Hoy vamos a hablar de algo que muchas veces, por no decir casi siempre, pasa desapercibido cuando uno está conviviendo con su síntoma o cuando uno está haciendo el trabajo correspondiente para resolver o liberarse del síntoma. Y es el después. Y de hecho, la masterclass de hoy lleva por título Vivir sin el síntoma, identidad, cambio y nueva forma de estar en la vida. Con la retórica de Martin Heidegger podríamos hablar del Dasein, ser en el mundo, ser en la vida. Sí, pero en este caso específico, como digo, cuando uno ha dejado atrás el síntoma, cuando uno ha llevado a cabo el desbloqueo emocional, la reparación, la integración, e inicia una nueva etapa. Se abre un nuevo episodio. La idea central que quiero plantear justo ahora al inicio de este directo es que, como ya hemos visto en encuentros precedentes, el síntoma no solo expresa un conflicto. Con el paso de los años o los meses, el síntoma que permanece, el síntoma que ha llegado a ti y se ha instalado en ti y se ha quedado contigo ahí tanto tiempo, a menudo se convierte en una forma de vivir. Condiciona y define la forma en la que te relacionas, la forma en la que gestionas y manejas tu vida, a veces incluso la forma en la que te defines a ti mismo. Por eso muchas veces, como decía, cuando el síntoma ya deja de ser necesario, cuando se ha llevado a cabo esa reparación, ese desbloqueo, esa liberación y esa integración, cuando el síntoma ha quedado atrás, surge esa pregunta inesperada. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué?
Y sobre todo, ¿y ahora quién soy? Esto nos lleva a un nivel más profundo que no habíamos tocado hasta ahora en los directos precedentes, el nivel de la identidad. ¿Qué ocurre cuando el síntoma deja de ser necesario, cuando deja de cumplir su función? Por todo ello, yo creo que este directo de hoy es el más fuerte, podríamos decir, el más potente de los que hemos hecho hasta el momento, porque muchas veces pasa inadvertido ese día después. Hasta ahora, recapitulando un poco todo lo que llevamos visto en los directos de estas semanas y meses previos, hemos aprendido a escuchar el síntoma. Sabemos ya muy bien que no es casual, que es causal, y siendo causal responde a algo. Por tanto, hay que escuchar ese algo, hay que escuchar el síntoma, la información y el mensaje que lleva. Hemos comprendido que el síntoma a veces vuelve y que eso no significa un fracaso, significa que el trabajo no se ha completado, que faltan pasos en ese proceso. Hemos visto también que toda reparación requiere un tiempo para integrarse, un tiempo para metabolizar esa reparación, esos cambios que conllevan la reparación. Y hoy, como decía, damos un paso todavía más profundo. Hoy no vamos a hablar del síntoma. Vamos a hablar de la persona que ha vivido años con ese síntoma, que ha convivido, ha cargado durante años, meses, años, una buena parte de su vida con ese problema, con ese síntoma. Porque cuando cambia el síntoma, también cambia la forma en que nos relacionamos con nosotros mismos. Cuando el síntoma ya no está, no te escuchas igual, no te observas igual, no te hablas a ti mismo igual. Y lógicamente, eso no puede pasar desapercibido. Son cambios sustanciales a los que debemos prestar atención, qué duda cabe. Hablaba previamente de la identidad, y claro que sí, que el síntoma, cuando llega a tu vida y se instala en ella durante un buen periodo de tiempo, largo tiempo, puede llegar a incrustarse en tu identidad, puede llegar a moldear de alguna manera tu identidad, puede llegar a integrarse en lo que tú eres, en cómo eres, en tu identidad. Y ahí surge la poderosa pregunta, ¿quién soy con este síntoma? Porque todos conoceremos casos de personas que llevan, 20 años diciéndose y diciendo a los demás, yo soy muy nervioso, siempre he sido una persona ansiosa, o soy muy inseguro, o soy la clásica persona que nunca sabe decir no a los demás. Siempre. Seguro que hemos conocido personas así, o puede que incluso tú te identifiques con alguno de estos aspectos que acabo de mencionar. Y poco a poco, a fuerza de convivir con eso, de repetir y repetirse una y otra vez eso, poco a poco dejan de describir un estado para convertirlo, sin darse cuenta, en su propia identidad. A fuerza de convivir tiempo con el síntoma, a fuerza de expresarlo, llega un momento donde ya está en ti,
forma parte de ti, se integra, se añade, se incorpora a quién eres y cómo eres, a tu identidad. El problema no es tener un síntoma, o digamos que no es tanto tener un síntoma. El problema verdadero es empezar a creer o poder llegar a creer que ese síntoma eres tú, que está en ti, que es algo inherente a ti, que forma parte de ti. Ese es el problema. Porque si se llega a ese punto, será mucho más difícil o mucho más improbable que algún día te puedas librar de él. Porque sería, por paradójico que pueda parecer, prescindir de una parte de ti. ¿Qué me da el síntoma? ¿Qué me puede llegar a dar el síntoma? Planteada así, reconozco que es una pregunta dura, es un golpe frontal. ¿Cómo me puede dar algo el síntoma? ¿Qué me da el síntoma? Y planteo la pregunta no para culpabilizar, solo para comprender, sobre todo para comprender. Pensando bien, en ciertos casos, no digo siempre, por supuesto, pero en ciertos casos, en ciertas personas, en ciertas situaciones y circunstancias, el síntoma puede ofrecer o equivaler a protección. Ofrecer o equivaler a justificación. Puede ofrecer una identidad. Puede ofrecer un sentido de pertenencia. Puede equivaler u ofrecer cuidado, atención, protagonismo, visibilidad. Puede garantizar distancia. Muchas veces el síntoma también te da un cierto permiso para hacer cosas que quizá no harías o que no te aceptarían sin el síntoma. Hacer o decir cosas. Tomar determinadas posturas o posiciones que seguramente no serían tan bien aceptadas o serían directamente rechazadas por los demás, tu entorno, si no hubiera ese síntoma. Imaginad un caso de una persona que sufre migrañas periódicamente, o una persona que vive con ansiedad, y esa ansiedad puede evitar que afronte ciertas decisiones. O una persona que vive con una permanente, con una constante sensación de fatiga. Todo esto no quiere decir que la persona, ni mucho menos, desee conscientemente, mental y racionalmente tener el síntoma. Por supuesto que no. Por supuesto que no. Significa que inconscientemente la persona quizás ha encontrado un punto de anclaje, una solución, entre comillas, una solución posible. Preguntémonos también, ¿qué sostiene el síntoma? Porque muchas veces el síntoma sostiene una forma de amar,
o una forma de pretender ser amado. Muchas veces sostiene una forma de relacionarnos o la forma en la que esperamos que los demás se relacionen con nosotros. Muchas veces también el síntoma sostiene una forma de protegernos de determinadas situaciones, de determinadas relaciones, de determinadas personas. El síntoma como escudo protector, como pasaporte para no tener que estar expuestos o tan expuestos a algo. Muchas veces, que duda cabe, el síntoma sostiene una forma de sobrevivir, sobre todo cuando se trata de situaciones tóxicas, disfuncionales, sostenidas en el tiempo. Es decir, no hechos puntuales, sino situaciones ambientales, afectivas, familiares, laborales, en las que uno se ve condenado a vivir y permanecer ahí durante meses, años, etc. A veces no nos cuesta soltar el síntoma. A veces lo que nos cuesta soltar es la identidad que nos da. Soltar la identidad que construimos alrededor del síntoma. Una identidad que se sostiene en el síntoma. Y vuelvo a repetir, esto es mucho más probable que pueda llegar a ocurrir si el síntoma lleva instalado en ti y en tu vida largo tiempo. No es tan fácil que esto ocurra en un síntoma, vamos a decir, fugaz. Se requiere que haya una exposición dilatada en el tiempo para que eso, el síntoma, se integre, entre en ti, se quede en ti, forme parte de ti y moldee quién y cómo tú eres, tu identidad. El vacío, ese vacío al que me refería previamente. El vacío que tantas veces se observa tras la desaparición del síntoma. Ese vacío muchas veces equivale, podemos decir, a desorientación. Porque claro, la persona que se ha liberado del síntoma, está claro que habrá hecho lo que corresponda para liberarse del síntoma. Y no se ha hecho la pregunta, por supuesto, antes de qué iba a sentir después, de si iba a sentir un cierto vacío, en absoluto. Eso no te lo planteas antes. Tienes un síntoma, focalizas tu atención en el síntoma y haces el trabajo que corresponda para liberarte del síntoma. Bueno, esto yo creo que es del todo comprensible, razonable y, por supuesto, respetable. Pero no te preguntas, ¿y qué puede pasar? ¿Habrá una sensación de vacío o un cambio un tanto extraño cuando me libere del síntoma? Esa pregunta no te la planteas. Por tanto, por eso digo que ese vacío muchas veces deja en la persona esa especie de desorientación y desconcierto. Desaparece esa defensa, porque el síntoma, como ya hemos visto en encuentros precedentes, es un programa de adaptación para adaptarse y defenderse frente a algo que estás viviendo o has vivido. ¿Cuántas veces en terapia después del trabajo escuchas algo parecido a: estoy bien, pero me siento raro? Estoy bien, pero no sé qué hacer. Estoy bien, pero es como si me faltara algo.
Y muchas veces se interpreta eso como un problema, cuando en realidad no se trata de un problema, se trata de una fase de reorganización, reacomodarse. Todo trabajo de reparación, desbloqueo, integración, como hemos visto en los directos precedentes, conlleva un cierto movimiento interior emocional. Y claro, lo veíamos en el directo anterior. Luego hace falta un tiempo, un proceso para recolocar, metabolizar los cambios, reorganizar. Es cierto que a veces se aprecia, podemos decir que incluso un miedo, temor, incertidumbre, miedo al cambio. Porque, por paradójico que pueda parecer, vuelvo a insistir en ello, muchas veces preferimos lo malo conocido que lo bueno por conocer. La situación en la que estás, aunque no sea del todo placentera para ti, al menos, sobre todo si llevas mucho tiempo instalada en ella, bueno, tienes un punto de anclaje. Te has familiarizado con eso. Y el cambio puede significar un salto al vacío. Y el vacío, el salto al vacío, lo nuevo, siempre entraña algún interrogante. Por tanto, aunque muchas veces lo conocido nos haga sufrir y seamos plenamente conscientes de que la situación actual entraña algún tipo o nivel de sufrimiento, esto perfectamente suele coincidir o suele corresponder también con un cierto miedo a lo nuevo, al cambio, al salto al vacío, permitirme decirlo de esa forma tan gráfica. Es por eso que tantas personas, a veces, en pleno proceso de cambio, es como si dieran una marcha atrás y regresaran a los viejos hábitos, a los antiguos patrones, a sus viejas formas de hacer. Y no lo hacen porque quieran sufrir, no lo hacen porque encuentren un placer en el sufrimiento, por supuesto que no, sino porque ahí, en esos esquemas, en esos escenarios, reproduciendo esos hábitos desde hace tanto tiempo instalados, saben quiénes son. Identidad. A veces escuchas una frase tan rotunda y aparentemente incomprensible como ya no sé quién soy sin eso. Ya no sé quién soy sin eso. Imaginad el caso, pues quizá de una mujer que hoy con 55 años, después de toda una vida cuidando, estando pendiente de sus hijos, y estos ya han volado, tienen sus vidas, y la casa está vacía. Después de quizá 30 años. Imaginaos también la situación o el diálogo interno de quien toda la vida se ha sentido fuerte y ha tenido que ser fuerte por sí mismo y por los que dependían de él o de ella.
y ya nadie depende de él o de ella. O de quien siempre en la vida se dedicó a estar al servicio o disposición de todos. Y ya no hay a quien complacer. Imagínate también el caso de quien siempre estuvo enfermo. Y ya no lo está. Si esa forma, si esos esquemas desaparecen, es muy probable que aparezca, que irrumpa una pregunta enorme y puede que incluso aplastante. ¿Quién soy ahora? Y esa pregunta aparece como un bofetón. Toda transformación profunda implica también un duelo. El duelo por esa persona que hemos sido durante tantos años. Dejar atrás esos hábitos, esas formas, esas inercias, esos programas que han guiado nuestros pasos durante tanto tiempo. Ese duelo con quien yo era y como yo era, en convivencia con ese síntoma que estaba instalado, arraigado en mí. Porque no solo estamos soltando un síntoma, estamos soltando una forma de existir. Cuando dejas atrás el síntoma, cuando sueltas y te liberas del síntoma, con esa liberación y ese dejar atrás el síntoma, se queda también las formas, hábitos, inercias y programas que adquiriste, que integraste, que ejerciste durante el tiempo que el síntoma estuvo instalado en ti. Lógicamente, todo este proceso al cual me estoy refiriendo, el proceso de reparar, integrar, metabolizar, dejar atrás el síntoma, requiere, como conditio sine qua non, una nueva organización interna, nuevas decisiones. Si has dejado atrás tus automatismos, tus hábitos, tus inercias, tus esquemas, tus programas, de alguna manera tienes que reinventarte. Más bien todo lo contrario, tienes que volver a ser quien nunca debiste dejar de ser. E indudablemente, liberado de todo eso que dejas atrás, hay nuevas decisiones que tienes que tomar. Cuando cambia todo tu mundo interno, ineludiblemente terminan cambiando también las decisiones. Pero no porque alguien te las imponga, no. Sino porque tus decisiones ya no responden a los miedos que probablemente habían conducido tus pasos en una dirección que no del todo habías decidido tú, sino que venía más bien impuesta por las circunstancias o por las expectativas, quizás más de otros que las tuyas. Una nueva organización interna también para nuevas relaciones. ¿Por qué? Porque se modifican los límites, las conversaciones, las elecciones, las relaciones, las amistades,
Seguramente también, muchas veces, las relaciones de pareja. Seguramente también, muchas veces, en el trabajo. Y no por obligación, no porque te lo imponga nadie, sino porque ya no necesitas sostener, dar continuidad a tu antiguo papel, a tu antiguo rol. Está claro que todo esto entraña una nueva o distinta percepción de uno mismo. Y probablemente este sea uno de los mayores regalos o ganancias del proceso. Redescubrirte. Quitarte de encima todo eso que no era tuyo, todo eso que habías aceptado. Y digo esto sin culpabilizar y sin juzgar. Viviste lo que viviste y lo hiciste como pudiste. Pero todo ello había ido en detrimento de tu propia identidad y esencia. Y cuando te liberas de todo eso, cuando dejas todo ese ropaje atrás, sale a la luz y brilla esa nueva percepción de ti mismo. La autenticidad de quién eres y cómo eres. Y ese es un regalo que solo te tienes que agradecer a ti mismo, a nadie más. Dejas de verte como algo o como alguien frágil, roto. Empiezas a verte como alguien que tuvo que adaptarse, que tuvo que aprender a adaptarse. Y todo esto cambia profundamente no solo la percepción de ti mismo, sino tu autoestima. Cambia para bien, en tu propio beneficio, de una forma rotunda, tu autoestima. No eres el síntoma, no eres la historia que había en el síntoma. Eres algo mucho más amplio, algo mucho más profundo que aquello que un día tuviste que hacer para adaptarte, para sobrevivir. Quizás se te ha olvidado quién eres, porque has estado tanto tiempo con el síntoma sobre tus espaldas, que como decía al principio, ha llegado a instalarse en tu vida, a ser parte de ti, a moldear de algún modo tu identidad, tu forma de ser, tu forma de relacionarte y comportarte. Eres mucho más que eso. Siempre has sido mucho más que eso. Tuviste que adaptarte. Tuviste que intentar sobrevivir y lo conseguiste. Eres mucho más que el síntoma. Eres mucho más que esa historia que había en el síntoma. Vivir sin el síntoma. Muchas personas creen que sanar es controlar. Pero fijaos bien que en el hecho de controlar o en la pretensión de controlar hay miedo. Si se quiere controlar o se necesita controlar es porque hay miedo. Porque eso provoca miedo, inseguridad. Y el control es un programa de adaptación frente a ello. La verdadera libertad aparece cuando ya no necesitas luchar continuamente contra ti mismo. Cuando ya no necesitas estar en control y tensión constante frente a lo que te rodea, frente a lo que pueda ocurrir,
frente a lo que está ocurriendo, frente a lo que imaginas que pueda llegar a suceder. Vivir sin el síntoma implica necesariamente responsabilidad. La responsabilidad no significa culpa. Significa poder o ser capaz de responder de una forma distinta, de una forma nueva. Poder elegir, poder actuar, romper el automatismo, salir del automatismo. Vivir sin el síntoma significa también presencia. Cuando dejas de estar ocupado defendiéndote, se abre un espacio nuevo. Un espacio que siempre había estado ahí, pero que había estado inobservado. Se abre un espacio, una oportunidad para vivir, para crear, para amar, para descansar. Un espacio para ser quien verdaderamente eres, para ser quien verdaderamente siempre has sido, para ser quien verdaderamente nunca debiste dejar de ser. Ahora has vuelto. Te has liberado del síntoma. No te juzgues, no te culpes. Tienes una lección aprendida. Hoy eres más maduro, más experto, más sabio que antes. Y eso es valioso. La mayor reparación no es que desaparezca el síntoma. La mayor reparación, sin duda, es recuperar la capacidad de habitar la propia vida, siendo tú mismo, con tus propias capacidades, con tus propias decisiones, con tus propios proyectos, ilusiones y esperanzas, con tu propia identidad. Durante estas 3 masterclass hemos hablado del síntoma, hemos hablado de la reparación y hemos hablado también de la integración. Pero en el fondo, si lo pensáis bien, siempre hemos estado hablando de una misma cosa, de la posibilidad de volver a ser nosotros mismos, de vivir en coherencia, en armonía, de acuerdo a quiénes somos y cómo somos, respetándonos, aceptándonos y amándonos tal como somos. 3 ideas quedan aquí como semillas para próximos encuentros. La primera, el síntoma fue una adaptación, no un error. La segunda, la reparación necesita integración y, por tanto, un proceso. La tercera, la integración abre la posibilidad de una identidad más libre y consciente. El síntoma no era el problema. El problema era la forma que tenía tu historia de sostenerse.
cuando ya no es necesario el síntoma, aparece algo nuevo. Y llegados a este punto, podemos incluso considerar que quizá el verdadero objetivo de un proceso de reparación no sea dejar de tener un síntoma, sino empezar a vivir una vida que ya no necesite sostenerse sobre él. Si esta visión de la descodificación biológica reparadora resuena contigo y quieres formarte en nuestra Universidad Popular, te invito a un encuentro individual conmigo. Esto no es para todos, es para quienes están comprometidos con su propia transformación y también con la transformación de los demás, de otros. La formación profesional en descodificación biológica reparadora que ofrecemos en nuestra Universidad Popular no solo enseña una técnica, transforma la manera en que nos vemos a nosotros mismos, transforma también la manera en que vemos la historia de cada persona. Porque como digo siempre, y no me canso de repetirlo, cada persona, cada historia, cada caso, cada vida es distinta. Un placer como siempre. Hasta la próxima.